Bienvenidos, mi nombre es Elizabeth Palacio, vivo en Cartagena, que valga la aclaración. Soy nutricionista clínica, epidemióloga. En este momento, pues nos vamos a dar a la tarea de escuchar una conferencia en algún tema que ha sido como un poco tabú o un poquito con miedo dentro de las universidades públicas o dentro de las universidades en pregrado, llamémoslo así, porque es un tema que nunca se aprende y no lo explican. Entonces, cuando salimos al ejercicio profesional, pues nos vamos a encontrar un poco de retos, un poco de miedo, porque a veces piensa uno que las glosas se la van a cobrar a uno, se las van a descontar del sueldo, o va a perder el empleo, o en fin, tantas cosas que se pueden presentar por esta facturación. Entonces, quiero hacer la cosa como que lo más fácil posible, y el tema que nosotros vamos a ver en esta presentación es cómo vamos a facturar en salud, una definición clarita que casi todos sabemos qué es facturar, manuales tarifarios por los cuales nosotros facturamos el plan de beneficios en salud, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y Protección Social, la tecnología MIPRES y la clasificación única de procedimientos de salud, que son unos códigos que se dan en salud. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo principal de todo esto, es entender qué es facturar, qué se debe facturar y cómo debemos facturar. Debemos también revisar el manual tarifario del SOAT del 2021, resaltar las actividades de nutrición en el plan de beneficios en salud, conocer en MIPRES y llegar y conocer también los alcances de enumerar los códigos CUPS que se utilizan en nutrición y unas experiencias que puedo compartirles desde el régimen subsidiado al cual yo pertenezco y trabajo hace 14 años. Entonces, ¿qué es facturar? El proceso de facturación se define como conjunto de actividades que permiten liquidar y cuantificar todas las actividades o toda la prestación de servicios que nosotros tenemos en la atención a los usuarios. ¿Y qué se factura? Toda actividad realizada, todo lo que nosotros queramos facturar, y esto nos va a permitir es lo que se acuerde entre los aseguradores y el prestador, obviamente. Hay algo que se acuerda y es por protocolos de la clínica. Nosotros ofrecemos un servicio que de pronto ninguna otra institución la tiene, pero si lo acordamos lo podemos facturar. Todo es hablando. Yo digo que lo mejor de todo en la facturación es tener un buen diálogo y una buena comunicación de todos los servicios que nosotros podemos prestar desde nuestras IPS. Entonces, ¿cómo se debe facturar? Siempre se debe facturar con un manual tarifario. Antes se usaba el del Instituto de los Seguros Sociales, ahora se utiliza mucho, es el SOAT. Además, nosotros no siempre tenemos que facturar por SOAT, más que todos los procedimientos, pero las actividades en nutrición, nosotros podemos poner unas tarifas de acuerdo a la actividad o el plus que nosotros tengamos en nuestra institución. Entonces, ¿cómo vamos a facturar? ¿Cómo vamos a facturar, por ejemplo, la interconsulta por nutrición? Nosotros, si tenemos un grupo de soporte nutricional o tenemos una nutricionista clínica o tenemos una nutricionista humana, pues obviamente la facturación no va a ser lo mismo porque la calidad del conocimiento es diferente. Y también nosotros llegamos a acordar. Nosotros lo que vemos en las instituciones normalmente es que se factura siempre lo mismo. Y yo les hablo desde mi experiencia. Yo soy nutricionista clínica y tengo obviamente una trayectoria y una experiencia. Lógico que mi institución no cobra por mi interconsulta lo mismo que se cobraría. ¿Por qué? Porque se ha acordado que de acuerdo a la calidad en el servicio o lo que se hace en el servicio de la interconsulta, pues así se va a facturar. Entonces, uno parte de la tarifa SOAT, pero obviamente que lo que uno va a hacer es acordar los precios de acuerdo a el servicio que están presentando. Por ejemplo, si es un grupo el que interviene sobre el paciente, pues obviamente se va a facturar como grupo.
y yo lo pongo como experiencia en un hospital infantil, en el grupo de oncología, pues obviamente nosotros prestábamos un servicio donde incluía oncología, el médico oncólogo, la nutricionista clínica, enfermería y las consultas de seguimiento con psicología, con nutrición y con oncología tenían un paquete y eso se podía cobrar como un soporte nutricional o un grupo de soporte nutricional que intervenía a estos pacientes oncológicos. La otra es por nutrición clínica, pues obviamente va a ser un soporte ya más especializado, donde incluye, por ejemplo, la interconsulta por nutrición clínica en mi institución incluye educación nutricional, partiendo de eso, porque hemos evidenciado que el hacer educación nutricional, así sea que el paciente esté hospitalizado, pues obviamente vamos a prevenir el reingreso a nuestra institución. De hecho, nosotros estamos haciendo un estudio en cuáles son los reingresos que hemos tenido con los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque se hace una intervención integral en donde entra la psicología, entra la nutrición, entra el médico internista y todos hacemos una educación para el manejo de la patología. Entonces, eso, ¿qué se acordó con el asegurador? Que todo paciente diabético que entra a nuestra institución, pues obviamente va a tener una intervención integral. Y eso, pues obviamente se ofrece son unos paquetes para ciertas patologías. Y eso beneficia a su asegurador. ¿Por qué? Porque evitamos el desgaste del presupuesto en cuanto a lo que es el reingreso de aquellos pacientes que son diabéticos y que se descompensan constantemente. Y eso es un ahorro para el sistema de salud. También tenemos que acordar, cuando nosotros vamos a facturar, tenemos que acordar, es con el facturación, revisando el manual tarifario, pues cuál se va a utilizar y cuál es la mínima, el mínimo cobro por ese servicio y establecer para cada interconsulta. Por ejemplo, nutrición humana va inmerso dentro de la hospitalización. Ellos, nutrición humana está pendiente del servicio de alimentos, del tipo de dieta de los pacientes, o sea que eso va dentro de la facturación por hospitalización. La otra sería solicitar a los médicos tratantes, que en la historia clínica se debe siempre solicitar la interconsulta por nutrición. Eso lo dice la ley, lo dice el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa? En nuestra institución, como es algo diferente, y realmente yo considero que somos diferentes, y perdónenme, pero nosotros acordamos con la aseguradora que todo paciente que tenga un riesgo nutricional, tanto por el tamizaje nutricional como una patología que lo conlleve a un riesgo nutricional per se, entonces vamos a verlo de manera integral. O sea, que el paciente llega a la urgencia y el paciente, por decir, tiene un peso normal, no necesariamente tiene que haber perdido peso como lo mide el tamizaje nutricional, sino que llega con una patología, con un diagnóstico de una enfermedad hipercatabólica como es el cáncer, como es el VIH. Todo paciente diabético en nuestra institución entra a recibir un soporte nutricional, ¿sí? Entra a recibir un soporte integral, ¿ya? Entonces, la aseguradora nos permitió que nosotros, desde la urgencia, desde el ingreso a hospitalización de ese paciente, la intervención sea integral. O sea que no necesariamente tiene que haber una solicitud por el médico tratante del paciente, ¿ya? Pero en las demás instituciones, obviamente, sí se exige por el manual tarifario y por las leyes que nos cobijan que para poder hacer una respuesta a para poder facturar una intervención por nutrición o por un grupo de soporte nutricional o por una nutricionista clínica, debe haber una solicitud de interconsulta previa. La otra es, si hay una historia clínica sistematizada, se debe también verificar que haya la solicitud en el sistema de interconsulta o por cualquier intervención nutricional. También es, o sea, el auditor tiene el derecho de de generar una glosa
cuando ese paciente fue intervenido por o grupo de soporte o por nutrición clínica o por nutrición humana sin haberse solicitado la interconsulta. Entonces, por eso es importantísimo el diálogo entre el asegurador y el que presta el servicio. ¿Por qué? Porque se tiene que llegar a ese acuerdo. Nosotros llegamos al acuerdo con la aseguradora de que todos esos pacientes iban a recibir manejo integral desde su ingreso a nuestra institución. ¿Por qué? Porque nuestra institución está convencida que el estado nutricional del paciente es el que va a determinar el tiempo de estancia hospitalaria, o por lo menos si está en una unidad de cuidados intensivos, va a prevenir que llegue a una ventilación mecánica por el estado de desnutrición o se prolongue esa ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, también lo otro, para poder facturar la interconsulta, tenemos que ser muy claros. Esto, yo creo que a mí me han dicho muchas veces que trate de resumir las historias, pero no he podido. Llevo 31 años de experiencia en donde no me canso de escribir en la historia clínica. ¿Por qué? Porque si yo no dejo claro lo que estoy haciendo, da motivo para las glosas innecesarias en donde entra uno a llegar a una conciliación que realmente terminamos perdiendo es tiempo. Porque la conciliación, obviamente que las conciliaciones, las 2 o 3 veces que ha habido conciliaciones en 14 años con la aseguradora, pues toca explicar, porque es entendible que un auditor no tiene mucho conocimiento de lo que se hace en nutrición, sino de la pertinencia del soporte nutricional. Entonces, yo creo que nosotros cuando hacemos una historia, cuando escribimos en una historia, cuando respondemos una interconsulta, debe ser muy claro, porque el paciente requiere, ¿por qué ese paciente requiere ese soporte nutricional? ¿Qué estamos viendo nosotros que hace que justifique la intervención nutricional? Lo mismo el diligenciar el formato de los no PBS, que son los que no están incluidos en el plan de beneficio en salud, es las fórmulas o los nutrientes que vamos a utilizar deben tener todos un registro en BIMA. Si ellos no tienen un registro en BIMA, pues no va a haber posibilidad de hacer un recobro, ¿ya? Y además tienen que estar firmados por los médicos y ahora, pues obviamente, las nutricionistas tenemos la autoridad o la autorización para firmar lo que prescribimos. Eso debió de ser desde el inicio, porque es lógico que quien prescribe la nutrición es quien responde por lo prescrito. Entonces, yo creo que el profesional idóneo en esto, pues es la nutricionista. Entonces, ya hablando del manual tarifario, que es el SOAT del 2021, que está hecho en el decreto 2422 del 2006, entonces ese manual tarifario tienen unas actividades que pueden ser facturadas, unas actividades por nutrición, que son la consulta por primera vez por nutrición y dietética, una interconsulta por medicina especializada, también aparece como soporte nutricional especializado. Y de hecho, el valor de esa interconsulta es diferente a la consulta por primera vez por nutrición y dietética. Entonces, hay que saber cuál actividad es la que vamos a cobrar de acuerdo a la actividad que estamos desarrollando. A veces hacemos una interconsulta por nutrición humana y la cobramos de otra forma. Entonces, eso tiene que estar muy claro, el servicio que yo le ofrezca a ese asegurador con base en este manual tarifario. Yo tengo que conocer mi profesional. Por ejemplo, ahora tengo una contratación nueva con una clínica y obviamente me dan las opciones para colocar quién es el profesional que está interviniendo ese paciente y nada más aparecía nutrición y dietética. Entonces, obviamente que si yo puedo generar más ingreso en la facturación a mi IPS, a quien estoy prestando el servicio, pues obviamente yo hago el énfasis de que se supone que soy especialista y tengo un nivel de conocimiento más avanzado para que ellos puedan facturar y yo poder facturar lo que yo realmente puedo cobrar por una interconsulta. Entonces, todo esto, si nosotros vemos
en la calidad de nuestros profesionales en el momento de la contratación, el nivel de educación, ténganlo por seguro que nosotros vamos a tener una buena calidad en la salud. ¿Por qué? Porque estamos contratando profesionales expertos o profesionales que han estudiado un poquito más para poder ofrecer una buena calidad, un buen conocimiento, a que todos manejemos de una forma integral a un paciente, ¿verdad? Y entonces esto permite a que los profesionales también se especialicen y puedan ofrecer un servicio de muy alta calidad. Y las IPS entren en esa competitividad porque el ministerio está muy claro en sus paquetes de intervención en donde tenemos que ofrecer calidad. Tenemos que ofrecer calidad para estar habilitados en todos los servicios. Y yo creo que nutrición o soporte nutricional es una profesión que es transversal. Todas las profesiones necesitan de nutrición para un buen funcionamiento y de hecho en el hospital o en la clínica o en el ámbito ambulatorio o en el domiciliario, todos debemos de ofrecer una buena calidad. Entonces, estas actividades que se pueden facturar es sino analizarlas minuciosamente y llegar a una conciliación con el asegurador de qué quiere. Podemos ofrecerle esta tarifa o podemos ofrecerle este tipo de profesional. Tenemos este profesional con esta calidad, este profesional con esta calidad y ya la aseguradora dirá, bueno, a mí me conviene que mi personal de diabetes pues, necesite un grupo interdisciplinario o de pronto pediatría necesitará un profesional no tan especializado, pero sí pues, que tenga la profesión básica de la nutrición. Entonces, todas estas actividades del manual tarifario podemos asegurarla en que la podemos facturar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Hay veces que cuando ustedes entran a un restaurante le cobran hasta la pisada, ¿verdad? Pero hay veces que a otro restaurante simplemente usted se sienta y ordena y sale más económica la prestación de servicio, pero esto no quiere decir que disminuya la calidad del servicio. Yo puedo comer muy bien con un plato de 10,000 pesos, como puedo comer muy bien con un plato de 100,000 pesos. Entonces, es dependiendo del servicio como lo brindemos, ¿ve? No tenemos que ser tan costosos, pero sí que el servicio sea de muy alta calidad y la calidad la da la educación, la calidad la da la experiencia, la calidad la da la preparación de nuestros profesionales que contratemos. Entonces, en el manual tarifario hay otras cosas que es, por ejemplo, con los CUPs, que nosotros definimos o determinamos el régimen dietético en el paciente ambulatorio, que es cuando hacemos la consulta. Aquí están viendo el código que es interconsulta de soporte nutricional especializado en paciente hospitalizado que requiera nutrición parenteral o soporte enteral especial. ¿Ya vieron? O sea que hay un conocimiento un poco más avanzado que realmente miren las tarifas cómo cambian, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el ambiente hospitalario es diferente al ambulatorio y lo mismo que en el domiciliario. Y así iríamos nosotros en todas las áreas de que nosotros podemos prestar servicio. Está la sala de quemados, que también tiene una unidad, y está la intervención de la nutricionista, y eso no va inmerso en la hospitalización. Yo creo que una persona, un profesional que maneja específicamente la unidad de quemados es porque está entrenado para esto. Como decir, una persona que maneje heridas tiene que estar entrenada para la herida. Si una persona que maneja oncología tiene que haberse entrenado en oncología como la selección del personal cuando un profesional va a entrar a trabajar a una unidad de cuidado intensivo. Le piden experiencia del cuidado intensivo, un entrenamiento en cuidado intensivo. Entonces, este plus que tiene ese profesional, pues debe ser reconocido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no es la misma función que hace la nutricionista la que revisa la alimentación, todas las dietas del hospital, sino que esa persona encargada, por ejemplo, de la unidad de quemados, pues va a estar más pendiente y va a tener una clasificación o una prescripción diferente a la que está general, ¿vale? Entonces, todos estos yo digo que es como
el punto de partida. No es que yo tenga que cobrar ese valor, sino que de ahí se negocia de acuerdo a lo que ustedes tengan en sus instituciones. Listo. Entonces, el plan de beneficios en salud, en la resolución 2481 del 2020, es por la cual se actualizan integralmente los servicios y tecnologías de salud financiados por los recursos de la unidad de pago por capitación, o sea, el UPC. Eso se produjo a partir del 1 de enero del 2021, eso se actualizó. Es el conjunto, todo esto, es el conjunto de servicios y tecnologías que se constituyen en un mecanismo de protección y derecho fundamental a la salud para que la EPS o las entidades que hagan sus veces garanticen el acceso a los servicios y tecnologías en condiciones previstas en esta resolución. Si nosotros no nos ponemos a mirar todo esto, ¿será que todas las instituciones están cumpliendo con esto? Nos preguntamos, ¿es una ley o un derecho que tenemos como pacientes? Porque algún día, wow, algún día seremos nosotros pacientes. Entonces, hay instituciones que no cumplen con esto, porque si nos vamos al soporte nutricional, hay pacientes que reciben son licuados, hay pacientes, y más que todo en los niños, vemos en instituciones que no tienen un soporte nutricional adecuado, sino que pasamos licuados por una sonda y el derecho fundamental a la alimentación entra el soporte nutricional y debe ser soporte nutricional adecuado a sus requerimientos y a sus condiciones patológicas. Entonces, nosotros tenemos que revisar, porque esto es una ley y un derecho de todo paciente, ¿vale? Entonces, estas garantías de acceso que trae la resolución, la 2481 del 2020, pues se suprime que deberán garantizarla en todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, como las IPS, habilitadas para tal fin en el territorio nacional. Pero esa se transforma en que deberán garantizarla en todas las instituciones prestadoras del servicio de salud, inscritas en el registro especial de prestadores de servicios de salud con servicios de urgencia habilitados en el territorio nacional. O sea que tenemos la obligación de brindar un soporte nutricional adecuado en todos los pacientes. Cuando nosotros hablamos de estos pacientes que están internados, pues obviamente en este artículo, en esta resolución, en la 2481 del 2020, hablamos de que con relación a la atención de la internación, se agrega otro nuevo parágrafo, porque si ustedes han experimentado, a veces recibimos pacientes que nos los dejan en la institución y se van los familiares y nos los dejaron allí. Entonces, en ese parágrafo que aclara que desde el 1 de enero del 2021, que fue que se hizo, no será financiada con cargo a los recursos de la UPC la internación prolongada cuando ésta sea por atención distinta al ámbito de la salud. Y también que sea una inasistencia o un abandono social. Entonces, fíjense lo delicado que nosotros tenemos, por ejemplo, en el régimen subsidiado, se ve mucho, que los familiares llevan sus familiares, sus ancianitos, y los dejan en la institución y se desaparecieron. Y ahora con esta pandemia, con mayor razón se desaparecen esos familiares. Entonces son meses que duran los pacientes internados y que no van a poderse facturar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay quien lo pague, no hay quien lo reconozca. Entonces hay que darle solución a esto, porque igual es una cama que en estos tiempos se necesita. Entonces tenemos que asegurar eso desde el ingreso de esos ancianos, en que nosotros estemos expectantes para evitar esto, también por la calidad de vida y por el respeto y el derecho que tienen los ancianos a una atención digna, a una atención con calidad, a una atención humanizada, no tanto pensando en cuánto facturamos, en cuánto vamos a perder, sino qué siente ese paciente. Casualmente hoy en la mañana vi como 3 pacientes abandonados. Obviamente no han pasado a larga estancia,
porque gracias a Dios tenemos un asegurador que atiende a sus pacientes de manera muy integral y realmente la clínica es especialmente para ellos, aunque atendemos otras aseguradoras, pero está muy pendiente de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que la necesidad de una cama y que la calidad de vida de ese paciente pues nos pone como que a temblar, como que decir, hombre, ¿qué hacemos con este paciente? Hay que buscarle una solución y obviamente intervienen muchos profesionales desde la psicología, desde trabajo social y le buscamos solución. Pero simplemente les decía que esta atención con internación, pues obviamente tenemos que estar muy atentos, ¿ya? Entonces, se habla de estas buenas prácticas de prescripción, que la prescripción, de acuerdo con guías de práctica clínica, se cambia por buenas prácticas de prescripción. Durante el proceso de prescripción de medicamentos y siguiendo todos estos parámetros de las buenas prácticas de prescripción, que son emanadas por la Organización Mundial de la Salud, para la selección de la terapia farmacológica a instaurar, se deberá tener en cuenta, en lo posible, y según criterio del médico tratante, el perfil farmacológico. También tenemos que mirar la eficacia y la seguridad de ese medicamento, de ese soporte nutricional que nosotros estamos prescribiendo, como un balance riesgo-beneficio. A veces nos frenamos en la prescripción, pero realmente miramos si beneficia al paciente o si no beneficia la prescripción realmente. Tenemos que mirar su conveniencia según las características del paciente. No a todos les sirve lo que nosotros posiblemente tenemos por concepto para prescribir. Las recomendaciones realizadas en documentos emitidos por el ministerio, como las guías de la práctica clínica, las guías de atención integral, los protocolos es muy importante. Mire, hay veces que se nos olvida realizar protocolos y en todo esto que es con la prescripción, que a veces le ponen la lupa tanto a la parte nutricional, sabiendo que la parte nutricional no es lo más costoso de un paciente, pero sí es la mejor rentabilidad que tiene una IPS o una entidad. ¿Por qué? Porque con eso evitamos que nuestros pacientes se depleten. Entonces, obviamente que si nosotros tenemos un protocolo en cada patología que más que todo manejamos, por ejemplo, nosotros manejamos mucho lo que es heridas, manejamos mucho lo que es diabetes. Claro que el 40% de nuestra clínica es de medicina interna, ortopedia, cirugía gastrointestinal, pero el 60% es embarazo, gestantes. Pero fíjese que con ese 40% nos da mucho para poder crear un protocolo de atención y que digamos que podemos contratar ese protocolo y eso no tenemos riesgo de ninguna glosa. También podemos decir que obviamente que también los informes de la formulación debemos de hacerlo porque a veces se nos olvida de lo que hacemos. Nosotros no tenemos indicadores. Mire, cuando nosotros medimos indicadores en salud, nos da como un alivio de saber que lo que hacemos tiene un resultado y que podemos exigir cuando nosotros conocemos nuestra población. Por ejemplo, yo debo de contar cuántos pacientes son interconsultados por soporte nutricional, cuántos de esos pacientes que ingresan en un mes en la institución tienen bajo peso o tienen peso normal o están en sobrepeso. ¿Cuántos de esos entraron con patologías que tengan que ver con el estado nutricional? Entonces, cuando nosotros conocemos nuestra población, pues obviamente podemos decir, bueno, las prescripciones se deben a que su población, al asegurador, de que su población la encontramos al ingreso de nuestra institución de esta forma. Y qué rico puede ser cuando nosotros al egreso de esos pacientes podemos decir, de esos pacientes que llegaron en esta condición salen de esta forma de nuestra institución. Y eso permite que nosotros podamos decir, nosotros aseguramos la parte nutricional de esos pacientes que ingresan a nuestra institución y el tiempo de giro cama de nosotros está en 3 días. O sea que la respuesta pues a
a todo esto, al manejo integral, pues es bueno. Entonces, pero todo esto tiene que hacerse mediante unos protocolos, una medición de indicadores, tener unas buenas prácticas de prescripción para no tener derroche, para no formular más de lo que no se necesita, ¿sí? Porque a veces malgastamos los recursos de nosotros, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer para poder tener unas buenas prácticas de prescripción. Entonces, en ese artículo, en el decreto, en la resolución 2481 del 2020, está el artículo 45, que es donde dice la administración de medicamentos para el acceso efectivo de esos medicamentos o las fórmulas nutricionales que están financiados con recursos de la UPC. Están incluidas todas la forma de administración de lo que nosotros queramos prescribir, ¿sí? Todo lo que necesite el médico tratante o la nutricionista tratante, pues obviamente se va a utilizar. En otro parágrafo dice que los servicios de tecnologías de salud financiados con recursos de la UPC incluye todos los equipos y todos los dispositivos médicos para toda forma de administración, como infusión ya sea parenteral o enteral, y controlada o regulada, o bueno. También están financiados los medicamentos con recursos de la UPC, por ejemplo, las bombas de insulina, las jeringas prellenadas, los cartuchos, las plumas recargadas. Bueno, esos son medicamentos, pero que entran también tenemos que conocer qué lleva ese paciente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, como coordinadoras de un servicio de soporte nutricional, tenemos que mirar cuáles son los insumos que lleva el soporte nutricional, aún que no sea dentro de la facturación de nuestro sistema. Pero si yo sé que yo pongo un soporte nutricional parenteral, ¿cuántas bolsas se necesitan? Si yo voy a colocar una nutrición enteral, pues ¿cuántas sondas se requieren? ¿Por qué? Porque si yo no escojo una buena sonda de buena calidad, entonces voy a estar cambiando y eso me va a generar costos. En cambio, si yo le vendo al farmacéutico, le digo, mire, esta sonda de este tipo necesitamos porque evita que nosotros estemos cambiando constantemente, además que el paciente no va a tener ninguna complicaciones, pues obviamente va a ser costo-beneficio. Entonces, por eso sería bueno controlar todos los insumos que lleva toda la intervención del soporte nutricional, ya sea especializado o simplemente desde una hoja donde nosotros entregamos las recomendaciones nutricionales. También eso incluye, porque eso es un gasto. Cuando nosotros utilizamos un lapicero es un gasto. Cuando utilizamos una hoja es un gasto y que debe entrar dentro de todos los gastos del soporte nutricional. Entonces, en el artículo 47 de la misma resolución dice que debe haber garantía de continuidad en el suministro de medicamentos. Nosotros en esa garantía de suministro de medicamentos, la EPS o todas las entidades que hagan las veces de IPS, de aseguradoras, perdón, pues obviamente deben garantizar el acceso a la formulación nutricional cuando están en la clínica y cuando van a salir a su casa. ¿Por qué? Porque o si no, se pierde lo que se ha ganado dentro de la institución y esos son los pacientes que nosotros vamos a tener en reingresos. Entonces, por eso nosotros hacemos una conexión muy fuerte con Cuidado Seguro en Casa, que pertenece a la aseguradora de nosotros, en donde nosotros le aseguramos la nutrición por lo menos para un mes cuando tiene el egreso el paciente. Y ellos, a su vez, cuando ya lo tienen en su domicilio o lo tienen en hogares de cuidado crónico, pues ellos hacen el empalme y continúan con el grupo de soporte nutricional externo para que no perdamos la inversión de la institución. Porque si nosotros hacemos un gasto institucionalmente, hacemos un gasto, y ese gasto que hicimos en ese paciente en que frenamos el deterioro nutricional o mejoró el estado nutricional, o por ejemplo en el caso de las heridas, pues cuando nosotros ayudamos a avanzar en la cicatrización de esa herida, pues lo más lógico es que cuando salga tenga el egreso para el ámbito en donde se vaya a terminar de buscar la cicatrización, pues obviamente, ¿qué vamos a hacer?
que no se va a perder lo que nosotros habíamos hecho, sino que va a tener una continuidad y no va a haber un gasto inoficioso de lo que ya se hizo, ¿vale? Entonces, esta continuidad es muy importante asegurarla y en cuanto a la calidad también del servicio del paciente. Entonces, los planes de beneficios en salud, la misma resolución en el artículo 54 aprueba que no tiene la financiación de sustancias nutricionales con recursos de la UPC, son todo lo que tiene que ver con parenterales. Que hay fórmulas nutricionales enterales, de hecho son aminoácidos libres, que todavía no entiendo por qué hay que hacerle en MIPRES si dentro del artículo 54 dice aminoácidos esenciales y no esenciales, con o sin electrolitos utilizados para alimentación enteral o parenteral. Medicamentos parenterales en cualquier concentración, ¿ya? Y están descritos en el anexo 1 de ese plan de beneficios en salud. Entonces, fíjense que hay aminoácidos en la parte enteral que nosotros a veces hacemos en MIPRES que no debería ser así, pero como tiene registro INVIMA y se obligó a que se hiciera el MIPRES para poder suministrarlo, pues obviamente se está haciendo. Pero el artículo es muy claro en el artículo 54 que la financiación de estas sustancias nutricionales son con cargo, con recursos de la UPC. Entonces, hay una ley que se llama Jacobo, que es de la ley 2026 del 23 de julio del 2020, donde por medio de esta, la cual se modifica la 1388 del 2010, donde se establecen medidas para garantizar la prestación de servicios de salud en oncopediatría y se declara la atención integral como prioritaria a los menores con cáncer y se dictan otras disposiciones. En este artículo, en el 86, dice que la atención en cáncer, en los pacientes con cáncer, los servicios y tecnologías de salud son financiados con recursos de la UPC, o sea que tienen un derecho ganado en esta ley Jacobo, en que ellos no tienen derecho a toda la atención de manera integral. Y la ley de Consuelo de Saavedra es la atención paliativa. Los que ya han hecho atención de pacientes oncológicos y en estos niños también, ellos tienen unos derechos, todos los que tienen enfermedades terminales, crónicas, degenerativas o irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida, ellos entran en la atención paliativa. Esa es la ley Consuelo de Saavedra, que gracias a Dios, porque hablando de la ley de estos pacientes paliativos, es triste ver cómo los profesionales que han estudiado para la atención paliativa declaran la nutrición como lo último que debe tenerse en cuenta en estos pacientes. Y yo creo que ¿quién no nos hace feliz cuando comemos? Y si un paciente está en falla en cuidado paliativo, lo damos ya por muerto, lo damos a veces como una persona que no vale. Y resulta que esos son los pacientes, para mi concepto, que son los que más valen, Dios mío, porque tienen un sufrimiento. Son personas que muchos de ellos saben que están en cuidado paliativo y que realmente cuando los pacientes entienden y con los que yo he conversado, ellos dicen, ya no dan nada por mí. Eso es muy triste. La verdad que la parte nutricional, yo tengo una frase y no sé si ustedes están de acuerdo y yo se la he vendido a mi IPS y a mi asegurador que los pacientes que nosotros tenemos en la clínica, por más paliativos que estén, se les da el soporte nutricional hasta el día de la muerte. Y se los digo personalmente, no es que esto se tenga que hacer, cada quien lo hará como puede, pero cuando yo me entrené en soporte nutricional, me enseñaron eso, que si yo con la nutrición no voy a arreglarle la vida a ese paciente, pues no tengo que intervenirlo. Y como para que yo tengo mucha creencia en Dios y esa vez cuando yo llegué del entrenamiento, casualmente tenía una paciente enfrente que me dijeron, ya no hay nada que hacer, simplemente ponemos destrozados con multivitaminas. Y yo lo puse. Y esa señora duró una semana y no se murió. Y salió adelante.
Y cuando pasó una semana dije, aquí se va a morir, pero no de hambre. Si se va a morir, se muere de lo que sea, menos de hambre. Y desde eso, yo les digo, nunca he dejado a un paciente hasta sus últimas se ha alimentado. Y de acuerdo a su condición, yo le doy lo que él quiere comer. Porque yo creo que la felicidad que tiene todo ser humano es la alimentación. Y si está en paliativo, con mayor razón tiene un derecho más ganado. Entonces, esos cuidados paliativos tienen derecho. Está dentro de la ley, está dentro de la autorización del plan de beneficios. ¿Por qué no les vamos a dar lo que ellos necesitan? Por lo menos para mitigar el dolor. Entonces, yo los invito a que apliquemos esa ley de Consuelo de Saavedra en nuestros pacientes. En el artículo 98 también tienen estos chicos la atención a personas de 6 años o menores de 14 cuando tienen trastornos alimentarios, también tienen todas esas financiaciones. Entonces, en este artículo 54 que estamos viendo, que todos los niños que son hijos de padres de VIH y que son con VIH, los lactantes menores de 12 años, pues ellos tienen derecho a todas las concentraciones en forma farmacéutica de polvo, las fórmulas lácteas, y también tienen derecho a alimentos en polvo con vitamina, hierro y zinc, o sea que multivitamínicos. Entonces, todo eso también está financiado con recursos de la UPC, o sea que todos los niños que nosotros veamos en esta condición, de hecho yo tengo un paciente hermoso de 27 años que nació con VIH, yo lo conozco a él hace 14 años desde que estoy en la clínica, y ahí va, y ahí va. Y la mamá se le murió el día que nació, y él siempre ha tenido un derecho a la alimentación, y qué rico tener esa aprobación del ministerio para todos estos pacientes que luchan día a día más que nosotros por vivir y por sobrevivir en el mundo, ¿ya? Entonces, también está esta resolución 1885 del 18, en el 10 de mayo, se hizo, por la cual se establece el procedimiento de acceso, el reporte de prescripción, el suministro, verificación, el control, el pago y el análisis a la información de servicio y tecnologías en salud, cubiertas por el plan de beneficios en salud, con cargo a la UPC, dictándose todas las disposiciones que pueden haber dentro de esto. Resulta que dentro del Ministerio de Salud y la Protección Social, en la resolución 1885 del 18, crea una herramienta que se llama Mi Prescripción o el MiPres. Pero en estos pacientes, en este MiPres, todo profesional debe estar adscrito al RETOS, que es el registro único de todo lo que tiene que ver con los profesionales del talento humano en salud. Entonces, si nosotros no tenemos el RETOS, pues obviamente no podemos acceder a esta tecnología de la prescripción del MiPres. Entonces, todo profesional debe tener un RETOS para poder prescribir. Hay unas listas UNIRS que cuando nosotros hacemos el MiPres, él nos arroja una alerta que nos está diciendo que está prescribiendo un medicamento que se encuentra dentro de una lista UNIRS. Esa lista UNIRS, ¿qué es? Es el uso no incluido en el registro sanitario. Por ejemplo, cuando yo voy a colocar una fórmula nutricional en un paciente que no tiene, a ver, yo les explico algo como para que me entiendan. Si yo voy a prescribir una fórmula nutricional para heridas, ¿verdad? Pero el paciente no tiene una herida, sino que necesito el componente de esa fórmula nutricional para mejorar algo en ese paciente, pero que el registro INVIMA no me lo permite. Entonces, se incluye en una lista UNIRS, ¿ya? Entonces, normalmente uno para evitar todo esto, pues es mejor utilizar las fórmulas nutricionales a la medida en las que están hechas, ¿ya? Y buscar la solución mediante la alimentación convencional para complementar a esas fórmulas nutricionales que nosotros estamos prescribiendo. En este artículo 10 de la misma resolución 1885, hay unos criterios para la prescripción. Miren, ¿qué pasa? ¿Por qué no glosan o por qué glosan una cuenta? Porque nosotros no justificamos técnicamente las decisiones que tenemos. Nosotros, además de justificar en el MiPres, tenemos que justificar en la historia clínica que se le hace al paciente. Yo en la evolución tengo que explicar
porque acuérdense que sí, todos hablamos de nutrición, pero a veces el que lee aprende, porque yo puedo aprender de otro profesional. Yo tenía una auditora en la institución, cuando yo ingresé en esa institución que estoy ahora en Clínica Crecer, al principio recibíamos de una aseguradora diferente a la actual. Y entonces la auditora trataba de como de glosar muchas cuentas, pero cuando yo le expliqué el porqué de cada fórmula nutricional, en dónde se utilizaba y todo eso, ya ella entendió. Entonces, fíjese que la mejor forma de explicar, de enseñar, es con tu evolución, porque nosotros no tenemos comunicación verbal con todos los auditores ni con todas las aseguradoras. Entonces, si nosotros explicamos por qué ponemos un medicamento, o cuál es la acción que nosotros queremos con ese medicamento, o cuál es el objetivo que queremos lograr con ese medicamento, pues obviamente el que va a leer eso, porque yo admiro mucho a los auditores porque leen demasiado, todo el día se pasan leyendo. Entonces, cuando ellos leen, pues van a entender el por qué nosotros estamos haciendo esto. Entonces, yo creo que la justificación es lo más importante en la prescripción de todas o las decisiones que nosotros hagamos, tanto en la parte farmacológica como en la parte de soporte nutricional. También debemos comunicar al paciente con claridad el motivo por el cual no se utiliza la tecnología en salud. Por ejemplo, yo tengo pacientes, hablemos de una glutamina. Si un paciente es renal, pero en todos los pacientes renales, yo puedo poner glutamina, pero siempre y cuando estén en diálisis. Pero si no está en diálisis, pues yo le digo al paciente, no te puedo poner esto, o yo lo explico en la evolución. ¿Por qué no estoy colocando esto? Porque habrán otros pacientes de la misma aseguradora que están recibiendo con el mismo diagnóstico, pero que uno sí recibe y otro no. Entonces, hay que explicar el por qué no voy a usar eso en ellos, para que ellos me entiendan también, ¿vale? Entonces, cuando la tecnología en salud no financiada con recursos de la UPC se trate de un producto de soporte nutricional como alimentos para propósitos médicos especiales. Entonces, nosotros explicamos qué es lo que prescribimos y por qué lo prescribimos. En este artículo 12 de la misma resolución, las prescripciones de productos de soporte nutricional. Entonces, decimos que la prescripción de tecnologías en salud como productos del soporte nutricional deberán ser prescritas únicamente mediante la herramienta tecnológica. No podemos prescribir por fuera del MIPRES. Todo soporte nutricional, toda fórmula nutricional, tenemos que sustentarla mediante el MIPRES. Y allí tenemos un espacio muy pequeño para la justificación, pero tenemos que buscar las formas más precisas y más exactas para justificar esa utilización de esa prescripción, ¿ya? Ok. Entonces, el RETUS, lo que yo les decía, obviamente, que ahí tienen, por ejemplo, el RETUS mío, está registrado, estoy registrada ante la Comisión Nacional. Entonces, en el ámbito ambulatorio ya cambiaría todo esto. En el ámbito ambulatorio, el soporte nutricional debe estar reportado ante las sociedades científicas o de aquellos listados de los UNIRS que les digo, mediante el aplicativo dispuesto para ello. Estas juntas tienen una función y es, ellas reciben la solicitud de una prescripción. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando yo les dije de la continuidad? Cuando yo prescribo una fórmula nutricional para darle continuidad en la parte ambulatoria, nosotros tenemos que hacer una junta de profesionales para poder aprobar esa prescripción. Lo mismo que cuando hacemos consulta externa, también tenemos que hacer una aprobación por una junta de profesionales. ¿Qué lleva ese servicio? Pues en esos casos, por ejemplo, de internación y domiciliario, debe llevar una junta de profesionales en donde necesitan justificar la pertinencia de la formulación de ese soporte nutricional. Entonces, en este ámbito, en caso de los servicios hospitalarios con internación, específicamente el soporte nutricional en donde exista la imposibilidad para el cálculo de la duración
por ejemplo, yo voy a formular, nosotros acordamos que formulamos en el MIPRES durante 30 días, pero por ley, cuando no tenemos el cálculo de la duración y la cantidad del tratamiento atribuible a la condición clínica del usuario, la prescripción puede hacerse el día del egreso hospitalario. O sea, que yo entro a la hospitalización, pero no tengo la visión de cuánto puede durar ese paciente. Entonces, yo hago el MIPRES el día que se va a egresar ese paciente. Pero como yo no permanezco en la institución, pues nosotros hacemos el MIPRES para 30 días y se cobra lo entregado. Si no, la otra sería que la prescripción puede efectuarse contabilizando la totalidad del medicamento cuando se suministra. En caso de que la estancia hospitalaria sea prolongada, que ya pasa más de un mes o que la prescripción se realizará registrando en el aplicativo, lo suministra, o sea, que si dura más de un mes, entonces empieza uno a facturar como que por 8 días. Cada 8 días hace el registro en el aplicativo. Entonces nosotros, para evitar todo ese, cada 8 días nosotros hacemos mensual la prescripción y se cobra o se factura lo entregado simplemente. En esas juntas de profesionales que nosotros tenemos que hacer en la parte ambulatoria y en la parte domiciliaria, o la que vamos a hacer la continuidad, pues obviamente tenemos que aprobar bajo unos criterios médicos. Esa junta de profesionales tiene que aprobar sobre esos criterios médicos, que tengan criterios técnicos, que tengan criterios de pertinencia. Son únicamente aquellas prescripciones de servicio o de tecnologías complementarias de soporte nutricional para el ámbito ambulatorio ambulatorio o de continuidad, que nosotros le llamamos. Estos medicamentos, pues obviamente se deben prescribir internamente. Yo, por ejemplo, prescribo esa fórmula nutricional, y cuando el paciente egresa, cuando se hace el MIPRES para el egreso, para el ámbito ambulatorio priorizado, dice así, el ambulatorio priorizado, obviamente él le va a decir y le va a exigir un número o un código con el cual es la aprobación de que se hizo una junta de profesionales. Entonces, ¿qué debe llevar los criterios de la junta de profesionales? Que tenemos que mirar? Vemos la correlación de la solicitud con la condición clínica del paciente, o sea, que sea pertinente. El servicio solicitado no se considere suntuario o cosmético. La solicitud se presta en el territorio colombiano. La solicitud de acuerdo con la evidencia científica. El servicio prescrito tenga autorización por la autoridad competente en el país. En caso de tratarse de medicamentos reportados por las sociedades científicas o los listados UNIRS, que exista el consentimiento informado firmado por el paciente o su representante, y la pertinencia clínica de las cantidades prescritas. Si yo necesito y creo que puedo recuperarlo nutricionalmente en 3 meses, pues yo prescribo para 3 meses, con un tiempo esperado y con unos objetivos. Todo tratamiento nutricional debe tener un objetivo en la prescripción. Si yo qué quiero con ese paciente, qué quiero lograr, y si lo que estoy formulando lo voy a lograr y en qué tiempo más o menos puedo decir cuánto puedo recuperar. Lo que debe llevar el acta de las juntas profesionales, debe llevar la fecha de elaboración, el número de acta, el nombre, tipo y número de identificación del usuario, el diagnóstico en el CIE-10, servicio tecnología complementaria por soporte nutricional en el ámbito ambulatorio, prescrita por el profesional de la salud. Si se trata de un servicio tecnología complementaria, soporte nutricional en el ámbito ambulatorio, única o que sea sucesiva. Normalmente el soporte nutricional siempre va a ser sucesiva porque es un tratamiento. La justificación médica, técnica y de pertinencia, eso es importantísimo. Por eso tenemos que hacer una buena justificación y lo insisto, porque de la justificación es la aprobación de la formulación o de la prescripción de nosotros como profesionales. La decisión de aprobación, ajuste en las cantidades prescritas o negación adoptada por la Junta,
nombre y firma de todos los integrantes de la junta. Entonces, cada IPS tendrá su junta de profesionales para poder hacer la entrega para la continuidad de sus pacientes, y en el ámbito ambulatorio, obviamente, que deben entrar en juntas profesionales. Yo creo que en el ámbito ambulatorio es como más tremenda la formulación, porque de aquí y todo lo que tiene que esperar el paciente, la recuperación se retrasa, pero bueno, ahí vamos, algo se va a lograr, y yo espero que dentro de todo eso, pues obviamente con estas juntas de profesionales tratemos de hacerlas lo más rápido posible para no retrasar el tratamiento nutricional de todos los pacientes. Entonces, en este artículo 13 de la resolución 3951 del 2016, queda así: registro en caso de usuarios con fallos de tutela. Ya no abriría el MIPRES como se lo mostré anteriormente, sino que le va a abrir de esta forma, que dice capacitación. Ahí es donde, cuando mediante un fallo de tutela se hayan ordenado soporte nutricional de tipo ambulatorio y medicamentos reportados por las sociedades científicas o los de la lista UNIRS, estos no requieren análisis por parte de la Junta de Profesionales y deberán ser transcritos por parte del profesional de la salud de la misma entidad promotora de salud en el módulo de tutelas del aplicativo dispuesto por este ministerio. O sea que el aplicativo siempre va a aparecer así, con ese nombre de capacitación. Ahí es donde van a encontrar ustedes el registro para todos estos, la prescripción, ¿ya? Entonces, esa reglamentación de soporte nutricional en el ámbito nacional e internacional ha sido muy escasa y polémica. Y les digo por qué. Porque resulta que todos hablamos, mire, hay consensos, hay sociedades, pero nosotros en los países desarrollados todavía seguimos con este problema de si aprobamos o no aprobamos el soporte nutricional. Entonces, cuando nosotros no aprobamos el soporte nutricional, significa que va a ser el deterioro de nuestros pacientes. Pero hay que buscar la manera de que esto se cumpla. Y les voy a leer, les voy a continuar aquí, pero a partir de las modificaciones introducidas al Seguro Social, a la Seguridad General en Salud, por la ley 1751 del 2015 o la ley estatutaria en salud, y de la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia, se cuenta con importantes elementos para desarrollar una adecuada y oportuna práctica de la nutrición clínica en aras de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. Eso lo dijo Rocío del Pilar Marín Martínez. Miren, cuando nosotros hablamos de oportuna práctica de la nutrición clínica, a veces eso no se está cumpliendo. Y eso lo vemos aquí, mire. Por eso traigo a colación los servicios de salud incluidos en el plan obligatorio de salud. Nosotros estamos haciendo algo, y es subregistros de las patologías que manejamos. El plan de beneficio en salud se alimenta de los registros de patologías que se hacen en las historias clínicas, o sea, en los RIPS. Entonces, si nosotros no registramos realmente los CIE-10 pertinentes cuando nosotros atendemos, pues obviamente el plan de beneficio no va a crearse, no va a alimentarse, no, digámoslo así. Por ejemplo, yo no he podido entender y seguiré preguntándome por qué un paciente intubado tiene que hacérsele un MIPRES y no está incluido dentro del plan de beneficio en ese paciente el soporte nutricional. Si no hay ninguna vía para alimentar a ese paciente, excepto la sonda nasogástrica que tenga u orogástrica. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer un registro de tecnología donde es un paciente que tiene ese derecho a la alimentación? Pero bueno, todo esto debe mejorar, las sociedades científicas deben lograr esto, y es que nosotros hagamos el registro de las patologías que tienen que ver con soporte nutricional en su mayoría. ¿Para qué? Para poder buscar que tenga ese plan de beneficios
incluido muchos de de las actividades que nosotros hacemos, ¿vale? Entonces, esta pirámide, llamémoslo así, nos muestra cuál es la población y cómo es la población que nosotros tenemos. ¿Listo? Ok. La clasificación única de procedimientos en salud, que se llaman los CUPS, son unos códigos que nosotros tenemos en salud, en donde nosotros corresponde al ordenamiento, llamémoslo así, lógico, detallado, de todos los procedimientos y servicios que tenemos en salud. Ellos tienen un código y nosotros podemos facturar también con los CUPS, con los códigos CUPS. Bueno, en estos códigos CUPS, en el capítulo 16, pues todos van a ver ustedes unos números que dicen 8901, por ejemplo, 8902, 8903, pero cada uno desglosa diferentes actividades. En este código CUPS encontramos consulta, monitorización y procedimientos de diagnóstico, en donde encontramos atención de visita domiciliaria por nutrición y dietética. También encontramos por equipo interdisciplinario y también encontramos el sitio de trabajo por equipo interdisciplinario. En la otra encontramos consultas descritas como global o de primera vez, que puede ser por nutrición y dietética o por el equipo interdisciplinario. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di? En un hospital que aquí estaba trabajando, se cobraba era por el equipo interdisciplinario. Entonces, obviamente porque la consulta por nutrición y dietética, pues, tiene un costo muy, muy bajo, definitivamente, y nosotros no somos solos. La nutricionista no es sola. Yo creo que nosotros servimos de asesores al médico tratante. O sea que nosotros debemos de cobrar es un equipo interdisciplinario porque en nutrición y en soporte nutricional debe ser manejado un paciente por un equipo interdisciplinario. Por algo es que el médico solicita la interconsulta por los demás profesionales, sea psicología, sea fonoaudiología, sea terapia física, sea nutrición, ¿ya? No siempre tiene que ser el equipo de soporte nutricional, sino que esos intervenciones pues pueden ser por diferentes profesionales que realmente necesitan del soporte nutricional, pero que ese soporte nutricional necesita fonoaudiología, ¿ya? Entonces, ahí por eso los protocolos me van a permitir a mí cuál es la interconsulta que se va a solicitar y cuál es la interconsulta que se va a facturar. Lo mismo los controles de seguimiento. Nosotros no podemos facturar un seguimiento donde yo no intervenga un cambio. Es decir, si yo consigo un paciente en interconsulta, respondo la interconsulta, en cuidados intensivos, por ejemplo, cuidado intensivo me exige a mí por lo menos la primera semana un seguimiento diario hasta que se estabilice el paciente. Pero en sala general no va a necesitar ni va a requerir todos los días la visita por soporte nutricional, sino que simplemente yo voy a escribir nuevamente la historia es cuando hay algún cambio en la prescripción nutricional o una intolerancia mecánica o gástrica o metabólica del soporte nutricional. Entonces hay un cambio. En ese momento es donde yo voy a intervenir al paciente, voy a escribir en la historia clínica y esa se va a facturar. No se puede facturar aquellas evoluciones que colocan. Sigue igual, no. O sigue igual en tratamiento, no. Eso no se puede facturar. Se tiene que facturar es cuando ustedes hacen un cambio en la formulación o porque algo se presentó en ese paciente que requiere de una modificación en el tratamiento nutricional. Lo mismo las interconsultas, pues en este código CUPS tienen interconsulta por nutrición y dietética, que incluye el manejo nutricional enteral y parenteral, suplementación por vía oral o manejo dietario especializado. También tenemos otro código que se trata de cuidado y asistencia intrahospitalaria, incluye la valoración nutricional, el manejo diario, el monitoreo de la nutrición enteral y parenteral, suplementación de vía oral o el régimen dietético especial a quien lo requiera.
Y también tenemos otro código que es la asistencia intrahospitalaria por un equipo interdisciplinario. Educación grupal en salud, que incluye un grupo máximo de 30 personas. Esa es otra cosa que nosotros también podemos facturar. Una sesión máxima de 120 minutos. Educación grupal en salud por nutrición y dietética o por el equipo interdisciplinario, que son los programas de promoción y prevención que tenemos. La educación individual en salud. Nosotros en nuestra institución, nosotros lo que hacemos es facturar, nosotros hacemos intervención individual, porque yo hago intervención individual en el paciente y la intervención intrahospitalaria como respuesta a la interconsulta. Entonces nosotros podemos intervenir, hacer educación individual en todos los pacientes, por eso les decía, por ejemplo, en nutrición y dietética, por un equipo interdisciplinario, en el programa infantil y de adolescencia, en población de hombres y mujeres en edad fértil, población de mujeres gestantes y lactantes, ahí podemos intervenir. También en lo que tiene que ver con la infusión parenteral de sustancias nutritivas concentradas, obviamente, preparación, envase, cuidados y control de infusión parenteral periférica o total. Esa prescripción pues va incluida e inmersa en la atención nutricional, pero obviamente farmacia tiene una preparación y hay una intervención de un químico farmacéutico que puede ser que aquí se incluya todas las acciones de lo que tiene que ver en soporte nutricional por una intervención del equipo interdisciplinario, porque el equipo interdisciplinario debe tener un químico, ¿ya? Porque toda intervención en soporte nutricional especializado, como parenteral o enteral, tenemos que ver con farmacia o con el químico para medir las interacciones en la prescripción nutricional. Por ejemplo, el ondansetron, yo tengo que pedirle el favor o tenemos que protocolizar el horario de ondansetron que esté de acuerdo con el suministro de la alimentación. ¿Por qué? Porque esa prescripción no puede estar ni una hora antes ni una hora después. El paciente ni con agua puede consumir. Entonces, fíjense que nosotros podemos, todas esas acciones que tienen que ver con soporte nutricional es un manejo interdisciplinario. A veces nosotros estamos mirando nutrición como un caso aislado y no podemos seguir mirándolo así, sino que saber que siempre que hay una intervención nutricional requiere de un equipo interdisciplinario. En el capítulo 25 del mismo CUPS, tenemos promoción o fomento de la salud. Esto se los traigo es para que ustedes se den cuenta que mediante los códigos CUPS hay muchas actividades que tenemos en nutrición y que a veces no las facturamos, sino que las hacemos, pero no decimos nada. Entonces, a veces nutrición es una carga y resulta que nutrición no es una carga. Nosotros podemos producir mucho al interior de la institución, ¿ya? Entonces, en promoción o fomento de la salud entraría la población infantil, la adolescente, todas las mujeres y hombres en edad fértil, las mujeres gestantes y lactantes y el adulto mayor con todas las enfermedades crónicas o en la forma de prevención. En el capítulo 28 encontramos los servicios de salud, que es el servicio de nutrición y dietética, que es la alimentación. Obviamente que ellos son los que están siempre en el día de internación. Todos tienen derecho a una intervención nutricional, a revisar la alimentación de cada paciente. Por eso es necesario que hayan suficientes nutricionistas en el ámbito hospitalario que alcancen a cubrir, a revisar y atender a todos los pacientes internados, ¿ya? Pero a veces, como hay poco profesional en nutrición, pues no se da abasto para poder cubrir estas necesidades. Entonces, pues aquí les dejo mi intervención. Todo lo que nosotros hagamos va a ser rentable, siempre y cuando sepamos registrar lo que hacemos, sepamos vender lo que hacemos, estar seguros de que lo que hacemos lo hacemos bien. Y si yo hago mi plato de comida perfecto y tiene un sabor delicioso y le doy felicidad a mi comensal, pues obviamente yo voy a poder cobrar esa calidad. Así que los invito a que todos trabajemos por ofrecer calidad. Pensemos siempre que nosotros somos pacientes y que somos en estos momentos profesionales, pero algún día vamos a estar en posición de pacientes y que todo lo que construyamos ahora desde nuestro conocimiento
para mejorar esta intervención y que realmente que una barriga llena es un corazón contento, pues luchemos por esto, que esto se puede hacer siempre y cuando tengamos la disposición y el conocimiento para hacerlo. Muchas gracias por la atención y espero haber llenado sus expectativas.